Estudiantes, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy pues vamos a estar desarrollando nuestro eje temático correspondiente al tema de gráficas, tablas de valores para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, pues inicialmente vamos a recordar allá un poquito algunas de las representaciones gráficas que ustedes han venido utilizando años anteriores dentro de la parte de la estadística. Entonces, el día de hoy pues vamos a trabajar esencialmente ese tema y al finalizar pues vamos a dejar allí alguna ejercitación, algunos puntos para que ustedes también en ese cierre de clase puedan recordar y colocar en práctica pues cada uno digamos de los aprendizajes adquiridos el día de hoy. Bueno, como primera medida, chicos, nosotros sabemos que las representaciones gráficas en estadística nos permiten observar la información de una manera más ordenada, la información de una manera más fácil de comprender, de ahí su importancia, como a partir de un texto, ¿cierto?, que nos dan, nosotros podemos llevar esa respectiva información en una tabla y posteriormente a una gráfica. Estas gráficas estadísticas generalmente describen las situaciones que se presentan en determinado contexto. Dice acá, cuando se muestran los datos estadísticos a través de representaciones gráficas, se debe adaptar el contenido a la información visual que se pretende transmitir. Para ello se trabajarán varias formas de representación. Entonces recordemos que nosotros ya hemos trabajado diagramas de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas circulares, diagramas de línea, entre otros. Sin duda hay un gran número de gráficos estadísticos que nosotros podemos encontrar. ¿Cuál es la importancia de recordar ese tema? Saber cuándo nosotros aplicamos un gráfico dependiendo del tipo de variable que se esté trabajando. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña descripción de cada uno de esos gráficos. Dice aquí, representaciones gráficas de datos estadísticos. El primer dato son los diagramas de barras. Representa por medio de barras horizontales o verticales los valores de las frecuencias absolutas de un conjunto de datos. Generalmente los diagramas de barra, chicos, para que tomen nota ahí, se utilizan cuando se trabajan variables cualitativas, es decir, por allá los gustos, y también variables cuantitativas, pero de tipo discreto, es decir, cuando son únicos, cuando no hay decimales o cuando no están dentro de rangos. Entonces es ahí cuando yo utilizo un diagrama de barras. Y ahorita con unos ejemplos vamos a comprender esto. Aparecen los histogramas. Los histogramas representan por medio de barras las frecuencias de datos, pero solo cuando estos son cuantitativos continuos. Es decir, cuando yo tengo un número de datos que poseen números decimales, me toca categorizar dentro de un intervalo estos valores. De ahí que sale algo que se llama el rango de ese intervalo, digámoslo así, cuando los datos van, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10 y se encuentran algunos de ellos. ¿Cuándo más se utilizan los histogramas, chicos? Cuando nosotros tenemos variables discretas pero muy similares y el conjunto de datos es muy extenso. Entonces tenemos que colocarlo dentro de un respectivo intervalo. ¿Listo? ¿Qué característica hay entre un diagrama de barras y un histograma? Los histogramas, las gráficas siempre van pegaditas, una que otra separada, bueno, pegadas, diferenciadas por colores. Los diagramas de barras sí pueden ir separados, eso para nosotros identificarlo allá. Dice, se caracterizan además porque el área de cada barra es proporcional a la frecuencia que representa el intervalo de datos. Importante esto de intervalo, ya ahorita vamos a recordar cómo se construye una tablita. El diagrama circular, este tipo de representación divide el sector circular, que es el 100% de los datos en partes proporcionales de acuerdo a las frecuencias relativas. Estos diagramas circulares se trabajan cuando se habla generalmente de porcentajes. Entonces, si a mí me dan una columna de nuestra tabla de valores y nos dan la columna
de la frecuencia porcentual, es de allí donde yo extraigo la información para construir ese diagrama circular. ¿Qué es importante acá, chicos? Nosotros, ¿cómo hacer esa división? Para ello hay una fórmula matemática, que ya ahorita la vamos a explicar con un ejemplo. Y tenemos los polígonos de frecuencia que tienen como base el eje X, sobre el cual se ubican los puntos medios de cada clase, y el eje Y vertical, sobre el cual se ubica la frecuencia absoluta. Entonces, estos polígonos de frecuencia sencillamente es una línea de forma recta, no curva, línea recta, y se realizan a partir del histograma. Si yo tengo la construcción de un histograma, puedo sacar el polígono de frecuencia. Con este polígono de frecuencia, ¿qué se identifica? El comportamiento de la variable, si un aumento, una disminución, mientras que con el histograma se analizan las cantidades. ¿Cuántas personas hubo entre los 10 a los 15 años? Entonces también tener en cuenta. Aparece aquí una definición como cartogramas, que ya son gráficas que nos brindan información estadística, pero de una forma, digamos, mucho más gráfica, ambiente, con simbologías. Ya ahorita vamos a mirar allí un ejemplo. Los diagramas de líneas son representaciones visuales que se emplean para estudiar la evolución de cambios de un fenómeno o experimento cuyas magnitudes cambian con el tiempo. Aquí ya empieza a haber una relación, digamos, del comportamiento de la variable a partir de la variación del tiempo. Esto también ustedes lo pueden encontrar allí en la parte de física, en todas las ciencias, digamos, ustedes pueden evidenciar este proceso de gráficas estadísticas. Tenemos aquí un ejemplo 1. Vamos a ir con ejemplos para comprender mejor. Dice, ¿cuál es tu color favorito? Entonces yo observo que ese color favorito es un tipo de variable cualitativa. Entonces, ¿cuál es el gráfico que más se adapta? Sería un diagrama de barras. ¿Por qué? Porque los diagramas de barras son los que nos permiten trabajar con variables cualitativas. ¿De dónde proviene este gráfico? Generalmente de una tabla donde nosotros tenemos las respuestas, que viene a ser la frecuencia absoluta, el conteo. Veamos que la variable, aquí en este caso es el color, no está entre intervalos, por ende yo utilizo un diagrama de barras. Ejemplo número 2. Las notas del primer parcial. Entonces dice acá, se consideran los rangos de notas de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, 7 a 9 y 9 a 10. Veamos que los datos que estamos trabajando, si son notas, son variables cuantitativas. ¿Y qué tipo de variable cuantitativa es? Continua. ¿Por qué continua? Porque se puede expresar como número decimal. Nosotros en las clases anteriores ya identificamos los tipos de variables. Entonces, importante tener en cuenta esa pregunta, esa variable que nosotros vamos a trabajar. Y aquí podemos observar, ¿cierto? Que tenemos, si yo analizo esta parte derecha, que tenemos 9 estudiantes que tienen notas entre 0 y 3. Que hay 10 estudiantes que están entre 3 y 5. Entonces, como son variables cuantitativas continuas, debo representarlo en un histograma. Generalmente los histogramas y los gráficos estadísticos también van diferenciados por colores y tienen una zona de información que representa cada color. De ahí que si yo hago una pregunta aquí directamente, ¿cuántos estudiantes aprobaron ese periodo o esas notas? Entonces, profe, 14. ¿Y por qué color está representado? Por este tono, ¿cierto? Entonces, esto nos permite a nosotros tener una información más directa que si la colocamos acá en texto. Esa es una ventaja. Ustedes se han podido dar cuenta que toda información, sean elecciones, rendimientos académicos, resultados, pruebas, todas se llevan a gráficos. ¿Por qué? Porque los gráficos permiten una mayor interpretación, una mayor comunicación entre la información y la persona que lo va a leer. Del histograma también, chicos, sale acá el polígono de frecuencias. Entonces veamos, mientras este que está en la figura 3 es el solo histograma, aquí ya tenemos un polígono de frecuencias,
¿cierto? Y ese polígono de frecuencias, digámoslo acá, es el trazo de la línea recta, ¿cierto? Por la mitad de cada una de esas frecuencias. Esa mitad de esos intervalos es lo que se denomina como la marca de clase, ¿cierto? Entonces cada punto de marca de clase relacionado con su frecuencia absoluta nos va a dar un polígono de frecuencias. ¿Listo? Entonces estos son, digamos, los primeros gráficos que vamos a analizar. Voy a pasar aquí la hoja y vamos a encontrar ya un gráfico circular. Entonces, acá es donde viene la parte matemática. Nosotros tenemos que a partir de una tabla, mire, veamos acá, en la tabla 3 se representan los gustos sobre el equipo de fútbol de cada país para la próxima Copa América. Elaboremos un diagrama circular que representa el conjunto de datos. Entonces, aquí dan, digamos, un porcentaje de quién puede ser el favorito, ¿cierto?, para ganar esa copa. Entonces, como yo tengo aquí la tabla de porcentajes, nuestra columna porcentual, a partir de ella debo elaborar el gráfico. ¿Y cómo se elabora ese gráfico? Entonces tenemos acá que se multiplica 360 grados, ¿cierto?, por el porcentaje y se divide en 100. ¿Cierto? Aquí también lo dicen, mire, por la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la que está en decimal. También puede aplicar. Entonces, después de hacer esa operación matemática, ¿qué voy a obtener? Un ángulo. Y ese ángulo es el que me representa, ¿cierto?, digamos, la zona o el sector de dicho porcentaje. Entonces, muy importante tener en cuenta esa forma de calcular nuestro diagrama circular. Y aquí tenemos por último lo que llamábamos el cartograma, ¿cierto?, que es un gráfico estadístico, ¿cierto?, que ya cuenta, digamos, con unos elementos representativos. Yo sé que son personas, esto es hogar, esta casa representa hogar fuera del domicilio. Bueno, es digamos allí, una ilustración que está más relacionada con la información que yo deseo brindar, pero que sin duda también me da información puntual. ¿Listo? Entonces yo puedo ver acá porcentajes de personas conectadas allá a Internet, lugar de uso del Internet según la tecnología. Entonces mire, ya nos brinda una información sobre qué puede ser el estudio estadístico. Para comprender ¿por qué se usan diferentes representaciones para los mismos conjuntos de datos? Entonces miren la respuesta que nos dan acá. Las representaciones estadísticas se constituyen en un soporte para interpretar los datos de las muestras en los experimentos estadísticos. Por ejemplo, en ocasiones es más fácil analizar un gráfico estadístico que una tabla de datos. Visualmente ayuda a encontrar proporciones entre las variables y es el soporte para la toma de decisiones basadas en las interpretaciones. Ustedes han visto en los diferentes contextos o en las empresas algunas líneas que son de crecimiento, otras que generan unas curvas y empiezan a ir hacia abajo. Entonces eso es lo que permite que una empresa tome decisiones o haga o realice ajustes. Podemos aplicarlo ahorita en la pandemia. Mucho se ha hablado del aplanamiento de esa curva. Entonces cuando la curva empieza a bajar es cuando se empieza a dar como mayor libertad de salir y demás. Entonces, importante que tengan en cuenta esto, chicos, que lo manejen, que lo interpreten y pues ya vamos a mirar un ejercicio de cómo construir una tabla y después cómo nosotros podemos hacer interpretaciones y análisis numéricos a partir de esas gráficas. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que ustedes toda esta información también la tienen en su libro de Educa Evoluciona. Allí, desde su plataforma, pueden ver los diferentes ejemplos. ¿Listo? Vamos a pasar a un segundo espacio, estudiantes, y está relacionado con la construcción de nuestras tablas de frecuencias con datos agrupados. Bueno, chicos, entonces vamos con esas tablas de frecuencias de datos agrupados. Vamos a recordar cuál es su construcción y cómo nosotros podemos obtener histogramas, polígonos, frecuencias circulares o diagramas circulares a partir de dicha información. Esto ustedes ya lo vieron años anteriores, sin embargo es importante retomarlo.
Construcción de una tabla para datos agrupados. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables a estudiar toman un número muy grande de valores discretos. Lo que yo decía, podríamos tener 3,1, 5,2, 9,3 y así, valores muy grandes, o variables de tipo continuo, es decir, cuando se pueden expresar con números decimales y agruparlas entre rangos. Entonces, importante esa funcionalidad. Acá tenemos los pasos para construir esa tabla de valores. Importante que ustedes tomen nota. Si ustedes allí en grado octavo, grado noveno, quedaron con alguna inquietud frente a la construcción, por favor tomen nota de esa ficha. ¿Listo? Lo primero que se tiene que hacer, estudiantes, es organizar los datos de mayor o menor o viceversa. Determinar el número de datos, es decir, cuántos datos nos dan. El tercer paso es determinar el rango y este se halla pues restando el límite superior y el límite inferior, ¿cierto? ¿Qué es el límite superior? Pues al dato mayor le resto el dato menor después de lo que los tengamos organizados. El tercero es se determina el número de clases, es decir, el número de filas que nosotros vamos a tener allí y se puede aplicar mediante la fórmula. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Número de clases es igual a 1 más 3.22 logaritmo de n. Entonces vamos a mirar aquí, voy a abrir mi calculadora y les voy a explicar cómo funciona ese logaritmo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra calculadora. ¿Dónde está ese botoncito de logaritmo en nuestra calculadora? Acá. ¿Listo? Entonces, el n que representa el número total de datos, digamos que tenemos 100 datos y yo quiero encontrar el número de clases, ¿cierto? Los números de filas que voy a tener, entonces sencillamente coloco en mi calculadora 1 más 3,22 logaritmo. En este caso yo digo que pueden ser 100 datos, en el ejercicio puedan que sean 50, 20, 80. Y esta es la forma como ustedes lo resuelven en su calculadora. Le dan igual y parte decimal. Acá nos da 7.4. O sea, yo puedo, bien sea aproximar a un número entero menor o a un número entero mayor. Entonces, en este caso, como es 7.4, bajamos únicamente a 7 filas. Si nos hubiera dado 7.6, entonces lo aproximamos a 8. Aproximamos a partir de 7.5. ¿Listo? Eso para que por favor lo tengan presente. Vamos a continuar aquí con nuestro paso número 4. Se debe determinar el intervalo de clase, ¿cierto? Es decir, el tamaño o la amplitud que ese intervalo va a tener. Para eso se debe dividir el rango, es decir, el valor que nos dio en el punto 3, entre el número de filas, el valor que nos dio acá, bueno, aquí nos quedó la diapositiva 3.3, aquí en el paso número 4. ¿Listo? Después de tener ese número o ese tamaño, pues se empieza a construir ese valor. Dice, este valor debe tomarse entero, por tanto se debe redondear. Es uno de los pasos que también se debe realizar. Se representan los datos en gráfico y se analizan los datos. Cuando se habla del análisis de datos es poder sacar una conclusión de esta información. Vamos a mirar un ejemplo, chicos. Vamos a tomar por aquí. Dice, presentemos un ejemplo. Los datos que se presentan a continuación hacen referencia al número de llamadas que recibe la línea de emergencia 123 durante una mañana, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de datos. El primer paso que nosotros debemos hacer es ordenarlo de menor a mayor. ¿Por qué de menor a mayor? Porque necesito cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. ¿Listo? Luego, el segundo paso es encontrar el rango. ¿Cómo yo determino el rango? Mire, escojo, permítanme aquí, voy a rayar. Escogemos el dato más pequeño, que en este caso es 3, y el dato más grande, que es 48. Y nosotros hacemos la respectiva resta y este valor que está acá es nuestro rango. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que realizar? Vamos a mirar allí la parte de encontrar el número
de filas, ¿cierto? O el número de clases. Yo voy a aplicarlo. ¿Cuántos datos tenemos acá? Mire, tenemos un total de 40 datos. Importante eso, hacer ese conteo. Tenemos 40 datos y vamos a encontrar el número de clases. Mire, aquí nos queda 1 más 3.22 por logaritmo de 40. Entonces vamos a comprobar aquí en la calculadora que esté correcto. 1 más 3.22 logaritmo de 40. Eso nos da 6.15, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mire, no me dio 6.5 sino 6.1, me devuelvo y lo dejamos redondeado al número entero inferior. ¿Qué significa? Que nuestra tabla va a quedar con 6 filas. Ojo, 6 filas. Recuerden que las filas son allí de forma horizontal. El cuarto punto es, ahora buscamos la amplitud. ¿Cómo yo busco la amplitud? Sencillamente, al rango lo voy a dividir entre el número de clase. Veamos la forma. Y realizando esa operación nos da 7.5. Ese 7.5 lo aproximamos ¿a qué? A 8. ¿Por qué? Porque me dio sobre el punto 5. Me hubiera dado 7.4, lo dejo en 7. Pero a partir de punto 5 aproximamos. De aquí, ¿qué información tenemos? El dato menor 3, el dato mayor 48, el número de datos 40, el número de filas va a ser 6 y el tamaño de cada fila 8. Con esa información pues vamos a empezar a construir nuestra respectiva tabla de frecuencias para datos agrupados. Acá la tenemos, chicos, y voy a explicar. Recuerdo que esto ustedes ya lo han trabajado años anteriores, por ende pues uno asume que este es el aprendizaje. Sin embargo, pues vamos a recordar un poquito de esa parte. Observemos acá. Lo primero que vamos a hacer es construir, ¿cierto? Vamos a construir el intervalo. Entonces, yo tengo acá que el dato menor es 3. Es este primer 3 que aparece acá. Y a ese 3 le voy a sumar el tamaño, que en este caso es 8. ¿Cuánto me da? 3 más 8, 11. Luego tomo ese 11, le sumo 8, ¿cuánto me da? 19. Luego tomo ese 19, le sumo 8, me da 27 y empiezo a construir cada uno de esos intervalos. ¿Qué dice acá? Se le va sumando el intervalo de clase a 3 más IC. ¿Cuánto nos dio IC? 8. Ahí está muy bien explicado. La segunda columna que nosotros tenemos acá es la marca de clase. Marca de clase. ¿Y cómo se obtiene esa marca de clase? Sumando estos dos datos, 3 más 11, y dividiéndolo en 2. 3 más 11, 14, dividido en 2, 7. Aquí tiene la explicación. ¿Listo? Es fundamental que para estas tablas con datos agrupados se halle la marca de clase, porque esta es la que nos va a permitir encontrar el promedio. Clase más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Luego viene la frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta. Veamos aquí, no sé, me quedó muy abajito en la diapositiva. Bueno, esa frecuencia absoluta hace relación al conteo, chicos. ¿Qué conteo entonces? ¿Cuántos valores están entre 3 y 11? Profe, mire, hay 2. Coloco ese 2. ¿Cuántos están entre 11 y 18? Por favor, aquí hago una aclaración. Recuerden que estos son intervalos, ¿no? La llave cerrada me incluye en 3, pero el paréntesis abierto me toma un dato menor. ¿Listo? Entonces, vuelvo a explicar acá. ¿Cuántos valores hay entre 3 a 10? ¿Por qué no tomo el 11? Porque esto es un intervalo abierto. Si fuera cerrado, sí tomaría el 11. ¿Listo? Por allá recuerden las primeras clases que vimos en el primer periodo allí en trigonometría. Entonces acá, de 3 a 10 hay 2 valores. Acá iría de 11 a 18. Listo, de 11 a 18 hay 6 valores. Mire, aquí están con diferentes tonitos. Luego viene de 19 a 26. ¿Cuántos hay de 19 a 26? Mire,
2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay de 27 a 34? De 27 a 34 tenemos 11 valores. ¿Cuántos hay de 35 a 42? 12 valores. Y obviamente de 43 a 51. En este último sí se incluye, este último va cerrado, sí se incluye el último extremo. Y se hace el respectivo conteo. Entonces, no olviden, esta frecuencia absoluta sale del conteo. Si a usted le queda mal el conteo en la construcción de esa tabla, pues todo lo demás va a quedar mal. ¿Listo? Continuemos acá. Viene la siguiente tabla que se llama la frecuencia relativa. Esta es frecuencia absoluta. Esta es frecuencia relativa. Importante aprendernos los nombres de cada una de esas columnas. ¿De dónde sale esa frecuencia relativa? De tomar este valor y dividirlo entre este valor. Entonces, si ustedes toman 20 y lo dividen entre 40, les va a dar 0.5. Esta frecuencia relativa es la que se utiliza por allá en la fórmula para el diagrama circular. 360 por frecuencia relativa es igual al ángulo que me representa la zona del sector circular. Entonces, allá en esa fórmula que vimos en la explicación gráfica anterior, proviene de esto. ¿Listo? Luego que viene aquí nuestra tabla porcentual, nuestra columna porcentual. ¿Y cómo se obtiene esa columna porcentual? Pues sencillamente tomando este valor y multiplicándolo por 100. ¿Listo? Ese valor se multiplica por 100. ¿Listo? Bueno, seguimos acá con el ejercicio. Viene la frecuencia absoluta acumulada. Mire, mientras que esta es F sub I absoluta, esta es FA, que es acumulada. ¿Y cómo se halla la frecuencia acumulada? Mire, arranca en 2 y a 2 le sumo 6, ¿cuánto me da? 8. Y a 8 le sumo 5, ¿cuánto me da? 13. Y a 13 le sumo 11, me da 24. A 24 le sumo 12, me da 36. Y a 36 le sumo 4, me da 40. ¿Qué tienen que coincidir? Este 40, el número de datos, con la suma final en nuestra frecuencia acumulada. Y tenemos acá también la frecuencia porcentual acumulada, que es el mismo procedimiento, solo que con la porcentual. 5%, le sumo el 15, me da el 20, le sumo el 12.5, me da 32.5, le sumo 25, me da 60, le sumo 30, me da el 90% y le sumo el 10, me da el 10%. Algo que puede suceder, chicos, tanto en la frecuencia relativa como en la frecuencia, digamos, acumulada, aquí va a 0.10, es que a veces acá nos puede dar el 97% o 97.5, es válido. O que aquí en esta suma, bueno, generalmente pasa acá, no siempre nos va a dar el 100%, no siempre, puede ser, si ustedes no toman todos los decimales, pues que les quede sobre el 98, eso significa que está bien. Ahí hay un margen más o menos del 5% donde puede variar esa situación. Y esta es la manera como nosotros construimos, estudiantes, nuestras tablas de valores con datos agrupados. Recuerden, esto es para datos agrupados cuando mi variable es de tipo ¿qué? Continuo. ¿Listo? En este caso eran números de llamadas. Mire, observemos que era un gran total de llamadas, pero tuve que agruparlos. ¿Listo? En este caso sería un número, bueno, está más continua porque los pude agrupar entre rangos, pero pues si nosotros vamos a la esencia, aquí estamos manejando valores discretos, pero que son muy, muy grandes. Muy grandes. Entonces, tener en cuenta esa parte. Seguimos por acá. Vamos a mirar la parte de las gráficas que nosotros hablábamos, ¿cierto? Que era el tema inicial de nuestra clase. Entonces, ¿cómo se construye cada una de esas gráficas? Lo primero que nosotros debemos buscar es el número más grande en el F sub I, en este caso es el número 12. Y esta fila
o mejor, esta columna que ustedes ven acá es la que se representa acá, nuestra frecuencia absoluta. ¿Listo? Acá en esta parte es donde va nuestro intervalo. Y con esa información nosotros vamos a construir el histograma. ¿Cómo se construye el histograma? Lo primero que vamos a hacer es a colocar los respectivos intervalos. Entonces aquí estaría de 3 a 11, 3, 11, acá sería 19, aquí sería 27, 35, 43 y por acá 51. Acá es donde están representados cada uno de esos intervalos. Observemos que los números van pegaditos, mire, 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51. Y se va sumando pues el respectivo tamaño que nos dio allá. ¿Listo? Luego tenemos que ir hasta la frecuencia absoluta. Entonces, de 3 a 11 tiene una altura de ¿cuánto? De 2. Entonces aparece por aquí el 2. De 11 a 19 tiene una altura de ¿cuánto? De 6. Listo, miren, coincide con la altura de 6. De 19 a 27 tiene una altura de 5. Miren, altura de 5. De 27 a 35 tiene una altura de 11. De 35 a 43 tiene una altura de 12. Y de 43 a 51 tiene una altura de 4. Ustedes se estarán preguntando, profe, ¿y este 7 qué hace? ¿Y ese 15 qué hace? Pues es nuestra marca de clase, la columna que ustedes ven acá, ¿cierto? Todos estos valores. Es decir, ustedes lo pueden encontrar, así como lo vimos en el ejemplo de las notas parciales, ¿cierto? Pueden encontrar los valores de los extremos, mire, este se llama límite inferior y este límite superior. Pueden encontrar los valores de los límites del intervalo o pueden encontrar la marca de clase. Con cualquiera de esas dos informaciones pueden construir su histograma. ¿Qué los caracteriza? Que las barritas van de diferentes colores. ¿Listo? Y las barritas van pegadas. Si yo a ustedes les pido realizar un histograma, que es algo que me ha pasado, y lo dejan así separado, esto no es un histograma, eso es un diagrama de barras. Entonces, importante, siempre los histogramas van pegaditos, bien me pueden escribir la marca de clase o mejor, preferiblemente, los extremos de cada intervalo. ¿Listo, chicos? Seguimos acá con nuestra explicación, estudiantes, y vamos a mirar el polígono de frecuencias. Profe, ¿cómo se construye un polígono de frecuencias a partir de un histograma? Digamos, es la fórmula, o la forma, perdón, más correcta. Si a mí el histograma me queda bien, polígono de frecuencias me queda bien. Si a mí el histograma me queda mal, pues el polígono de frecuencias queda mal. Así de que debemos ser muy, muy cuidadosos. ¿Y de dónde se obtiene? Mire, yo busco el punto medio, es decir, la marca de clase. Mire, aquí ya sabemos que los polígonos de frecuencia se hacen con la amplitud de la marca de clase. Mire, esta marca de clase de 7 tiene una altura de ¿cuánto? De 2. Mire, la marca de clase 7 tiene una altura de 2. La marca de clase 15, ¿qué altura tiene? Mire, tiene 6. Marca de clase tiene una altura de 5. Y yo puedo ir colocando cada uno de esos puntos y los uno con una línea recta. Y ese es el polígono de frecuencia. Mientras que el histograma me permite a mí analizar la cantidad, ¿cierto? Yo puedo decir a partir de ese histograma, cuántas personas o cuántas llamadas recibieron, con qué frecuencia están entre el intervalo 11 a 19. Profe, mire, generalmente son 6 llamadas que se reciben en ese intervalo. Mientras que el polígono de frecuencia nos permite analizar el comportamiento. ¿Yo qué puedo analizar del intervalo 1 al intervalo 2? Profe, que hubo un mayor crecimiento. Del intervalo 2 al intervalo 3, decrecimiento. Del intervalo 3 al intervalo 5, profe, hubo doble crecimiento.
Para eso sirve el polígono de frecuencias, para saber el comportamiento de la variable. Mientras que esta es para saber la cantidad, este polígono de frecuencia nos permite determinar el comportamiento, si hubo un crecimiento, decrecimiento, bueno, en fin. ¿Listo? Y viene por último nuestra gráfica circular. Entonces nosotros para trabajar la gráfica circular ya sabemos que trabajamos con esta columna, la porcentual. La pregunta es, ¿cómo hallamos estos grados? ¿Cómo hallamos esos ángulos o eso para que nos quede proporcionalmente? Pues aplicando la respectiva fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Yo voy a colocarlo aquí en notación, que el ángulo es igual a 360 por la frecuencia, digamos, relativa. Bueno, vamos a hacerlo aquí con la porcentual, con las dos se puede. Voy a borrar aquí. El ángulo es igual a 360 por, voy a hacerlo con la frecuencia porcentual, por la frecuencia porcentual sobre 100. Entonces, ustedes toman su calculadora y van a realizar eso. Entonces nos aparece aquí 360, hacemosle la linecita, 360 por, voy a tomar aquí la primera, que es el 5%, dividido entre 100. Esa es la fórmula para que nos queden nuestros ángulos perfectos en esa circunferencia, a 18 grados. Entonces, el 5%, veámoslo aquí, perdón, me pasé la diapositiva, va a tener un ángulo de 18 grados. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el siguiente. Veamos acá, calculadora, ¿qué se hizo? Por aquí está. Ok. Listo, cerremos esta. Ahora voy a tomar el siguiente, no es el del 5%, sino el del 15%. Voy a dar igual. Eso nos da un ángulo de ¿qué? De 54 grados. Significa que a partir de este ángulo tomo mi graduador y trazo 54 grados. Y así sucesivamente ustedes hacen todo ese procedimiento y les va a quedar la gráfica de forma que proporcional. Yo no puedo, y esto ténganlo presente, que en una gráfica nos quede por aquí, perdón ahí, y decir que este pedacito, por ejemplo, me equivale al 80%. Esta gráfica está mal elaborada, porque el 80% abarca mucho más. Entonces, de ahí la importancia de nosotros trabajar esta fórmula para graficar nuestra circunferencia. ¿Listo? Entonces, pues mis chicos, hasta aquí viene la parte explicativa frente a gráficas, frente a la construcción de tablas, frente al uso de esa tabla, los paso a pasos, todo lo que ustedes pueden trabajar allí dentro de la parte estadística. ¿Listo? ¿Qué voy a dejarles aquí? Por favor, nos quedan, digamos, 15 minuticos, 10 minuticos. Ustedes pueden tomar cualquier ejercicio de estos y realizar dicha práctica de construir. Si de pronto usted no recuerda cómo se construye una tabla de valores, yo lo invito a que tome estos ejercicios, los resuelva allí y hagamos esa ejercitación. ¿Listo? Ya para finalizar, vamos a ver una de las aplicaciones de estas gráficas estadísticas. ¿Dónde yo me puedo encontrar gráficas estadísticas? ¿Dónde podemos aplicarlas? Entonces, a continuación vamos a mirar allí un ejercicio que ustedes pueden encontrar en su libro o en su taller. Pueden aprovechar también para solucionar. Permítanme, voy a cambiar aquí. Ok, bueno, entonces tenemos acá nuestro libro. Esta es la página 148. Y aquí vamos a ver la aplicación de dichas gráficas. Entonces, dice acá, el diagrama de barras de la figura 1 es la aproximación de los índices de pobreza de algunas ciudades. Voy a ver si lo puedo ampliar más. Ok, veamos por acá. Un poquito menos por acá. ¿Listo? Y tenemos que estos son índices de población en condición de pobreza. ¿Qué son los índices? Porcentajes. Entonces, en Valledupar el índice es de ¿cuánto? Del 27%. En Cali el índice es del 19%.
en Bucaramanga el índice es de 8.4%. Entonces, nosotros tenemos aquí una información y esa información está ordenada, bueno, este es un diagrama que está estructurado, digamos, a través de una ojiva, ¿cierto? Viene así en la secuencia de mayor a menor. Entonces, vamos a mirar qué contexto le aplican a dicha gráfica estadística. Dice, sabiendo que la población de Bucaramanga es de 1.141.000, entonces yo necesito ir a Bucaramanga. Vamos a ir a Bucaramanga por aquí. Pero bueno, aquí no podemos rayar. Sí, creo que sí. Permítanme. Ok, sí se puede rayar con este. ¿Dónde están? Permítanme un segundo. Listo. Bueno, si yo tengo aquí la población de Bucaramanga, que es esta, el índice, perdón, y aquí tenemos el total, ¿qué debo realizar? Pues tomar ese 1.141.694 y multiplicarlo por el índice. Ese me va a dar el número de personas que están, digamos, en condición de pobreza. La de Bogotá es de 8.080.744. Entonces, ¿dónde está el índice de Bogotá? Mire, es del 10.1. Tomo esos 8 millones, lo multiplico por el 10.1%. Recuerden, multiplican por 10.1 y dividen por 100, si lo quieren hacer de forma antigua. Y eso nos va a dar los respectivos, digamos, valores de la cantidad de personas que están, digamos, en esa condición de pobreza. ¿Listo? Y aquí nos pide en cuál de las tres ciudades hay más personas en calidad de pobreza. Miren, cómo a partir de una gráfica y de un concepto de porcentaje, nosotros podemos extraer, digamos, información para un problema. Son típicos problemas que nos pueden salir en una prueba saber. ¿Listo? Segunda situación, dice comunicar, escribe 3 conclusiones distintas de los datos representados en cada uno de los diagramas. Si nosotros vemos, estos son deportes. Pueden ser los deportes que practican en determinada ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Que el 8.5% de las personas practican tenis, ¿cierto? ¿Qué otra conclusión yo puedo tener? Hay más personas que practican fútbol, ¿cierto? Es mayor el número de personas que practican fútbol que practican natación, ¿cierto? Porque están índices de porcentajes. Entonces, estas gráficas también nos permiten hacer esos análisis. Mire, comunicar. ¿Cómo yo puedo a partir de una gráfica, digamos, sacar determinadas conclusiones? ¿Listo? ¿Cuál es el deporte que menos se practica? Ahí en esa parte. Profe, mire, el atletismo solo tiene un 6.5, ¿cierto? De ahí la importancia de analizar dichas gráficas. Veamos por aquí. La edad. Bueno, entonces esta puede ser algo más digamos, social, ¿cierto? Vamos a analizar la edad de los habitantes de UAT. ¿Qué cantidad de personas están entre los 25 y 30 años? Mientras que esta, aquí también es muy importante, mientras que esta se puede representar por un diagrama de barras porque es cualitativo, ¿cierto? Esta ya podemos observar que viene a ser cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque está entre un rango, ¿no? Entonces, entre 25 y 30 años está el 17.81%, menos de 25 años. Si a mí me dijeran por aquí, veamos 25, 17, listo. ¿Qué cantidad de población se considera adulto mayor? Profe, entonces el adulto mayor empieza entre los 50 y va, entonces sumamos esos dos valores decimales y empezamos a sacar inferencias, empezamos a sacar allí resultados. ¿Listo? Finalmente, pues ustedes también pueden encontrar allí esta situación de prueba saber. La invitación es a que puedan tomar ese espacio y hacer esta aplicación frente a nuestras gráficas estadísticas. ¿Listo, chicos? Ya para finalizar, recordarles la planeación, por favor, importante, chequeen su planeación. Tablas de frecuencias y gráficas para datos agrupados y no agrupados, que fue la temática de hoy.
La próxima clase vamos a ver las medidas de tendencia central, cómo a partir de esas gráficas, de esa tablita, nosotros encontramos esas medidas. Y luego viene el 26 de agosto, taller en grupo. Este taller sí es en grupo, el taller anterior era individual, ¿listo? Y cerramos con una evaluación el 2 de septiembre. Entonces, pues mis chicos, les agradezco este espacio. Por favor, los estudiantes que están allí desde casa me hacen el favor, marcan su asistencia en el chat, me escriben ahí en el chat de Zoom la palabra gráficas estadísticas. Esa va a ser la manera como vamos a llamar, listo. Y los chicos que están aquí presencialmente, pues les agradezco. Recuerden que esta clase queda grabada para que ustedes por favor puedan pegar allí una chequeadita en sus espacios libres, tomar las respectivas notas. Voy a enviar un PDF también allí en el Classroom donde ustedes van a encontrar estas diapositivas, pues para que orienten todo ese proceso. Entonces, pues mis chicos, un fuerte abrazo. Nos encontramos dentro de 8 días y cualquier inquietud o pregunta, pues pueden escribirla ahí al grupo de WhatsApp. Bendiciones para todos. Muchas gracias.